dicen que eran ángeles de Dios. Que de noche, para poder dormir tranquilas, se trenzaban el cabello. Recuerdo vagamente que yo lo vi al duende. Me dijo, no confíes en el duende, aléjate de él, que quiere hacer mal. Él decía que el duende llegaba a las 3 de la mañana. ¿Tú crees que existen? Sí, yo creo que sí. Y empiezas a oler a tabaco y no hay nadie que esté fumando. Ese es otro. Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast, hablando de cosas paranormales, cuentos, mitos, leyendas e historias personales. En esta ocasión les tenemos una historia acerca de los duendes. Esta vez voy a contarle a mi esposo esta historia. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué opinas de esta historia? Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad, ya me lo habías ido mencionando durante la semana que esta historia iba a estar muy buena y que sobre todo iba a estar con un desenlace súper interesante. Sí, sobre todo esta historia en la parte final es como que misteriosa y realmente da un giro que no te lo esperas. Vamos a ver qué tan buena es y si me gusta a mí, nuestros oyentes de medianoche. Espero se sientan identificados si alguno de ustedes tuvo alguna vivencia en relación a los duendes o con este tipo de historias. Si es así, no se olviden de comentarnos, darnos like y así podemos contar sus historias a lo largo de nuestros episodios. Recuerden que estamos recién en el 2, así que si nos ayudan con material, pues estaría súper, súper bueno. Y mi amor, ¿cómo así elegiste el tema de los duendes? El tema de los duendes lo elegí porque es bastante sonado en cuestión de historias que vienen antiguas. Los duendes tienen bastante trayectoria, o sea, hay muchas historias en relación a ellos. ¿Qué son los duendes en primer lugar? Son seres mitológicos, paranormales, que se escuchan normalmente historias de estos que tienen en relación a que se roban los niños, que se quieren llevar a los niños, a las mujeres, prácticamente es la principal atención o atracción de los duendes. Bueno, esa parte es de los duendes malvados, ¿no? Porque también hay una parte de los duendes que son buenos. A ver, explícame tú. Yo estuve leyendo porque me puse a investigar y pues dice que sí hay duendes malvados, malignos, y los duendes buenos que te ayudan y que son juguetones, sobre todo con los niños, porque buscan almas puras y, y ellos saben identificar un alma pura. Pero también existe, como en todo, la parte mala. Y estos duendes, los malvados, bueno, lo que leí, son malvados porque dicen que eran ángeles de Dios. Y al tener envidia de Dios, pues los desterraron y los enviaron al infierno. Entonces prácticamente son ángeles desterrados, castigados prácticamente. La mayoría en todas las historias que se oye son porque o se rebelaron a Dios y se volvieron malos, Satanás, se supone que no. Y pues lo mismo dicen de los duendes. Algo que también dicen de los duendes es que son seres de la naturaleza, que también cuidan la naturaleza. Y es por esto que se presentan en lugares como bosques o donde hay bastante vegetación. Es ahí su principal hábitat. Eh, Tal vez tú has tenido alguna experiencia con los duendes. Sí, a mí me acuerdo que de pequeña mi mamá y mi abuelita me contaban que, en el caso que te decía que les gustan las mujeres sobre todo de cabello largo, porque ella me contaba que como anteriormente la mayoría de mujeres tenía el cabello mucho más abajo de la cintura,
se dejaban. Entonces ella me comentaba que de noche, para poder dormir tranquilas, se trenzaban el cabello, porque si no amanecían con el cabello súper enredado y con unas trenzas súper extrañas. Y aparte de eso, dice que las molestaban y les alaban el cabello todo el tiempo. Entonces por eso optaban por trenzárselo para dormir o a su vez cortárselo. Amanecían con trencitas. Con trencitas, así súper extraño todo esto, unas pequeñas y aparte así como que súper enredado el cabello. Pero Hubieran bueno, jugado con él. en esa parte el duende no era malo, sino era juguetón. Travieso. Dicen, Pero obviamente te asustaba. dicen que es súper juguetón el duende. Le gusta bastante molestar, molestar. Asustar. Y asustar, dicen, que también leí eso, dicen que le gusta asustar cuando no crees en ellos, no les prestas respeto a ellos, Cuando te burlas de ellos. o cuando te burlas de ellos, te empiezan a molestar de una forma ya no tan agradable como hacerte trencitas. Pero bueno, Sí, dicen que son bien intensos. sí, y bueno, pues ¿Has tenido alguna... Bueno, tú me comentabas que habías tenido una experiencia un poco relacionada con esto. sí, sí, es verdad, hace muchísimo tiempo, no me acuerdo cuántos años tenía. Recuerdo vagamente que yo lo vi al duende en una casa de una tía. Como te digo, es hace muchísimo tiempo. Bueno, no tanto, no estoy tan. Bueno, cuando eras niño Cuando era aproximadamente, ¿qué edad? unos 6 7 años, más o menos. Bueno, la verdad es que yo estaba durmiendo y había la ventana de donde el cuarto donde estaba durmiendo, pues daba al patio y el patio tenía un árbol. Y en la madrugada, pues me levanté y me dio curiosidad ver el patio y ver el y bien. Y cuando hice eso, pues vi algo que se movía, subía y bajaba. Y pues yo enseguida lo relacioné. Bueno, porque Por las creo, características. claro, se asimilaba mucho, era una persona pequeña que subía y jugaba. Y estaba jugando en el árbol. Yo como muy buen miedoso, pues me asusté, me arropé y nos vemos Hasta hasta el ahí. otro día. Hasta ahí también. Sí, sí, o sea, se podría decir que lo vi, pero no estoy muy seguro en mi relato, porque como te digo, fue hace mucho tiempo. ¿Tú no estuviste ni cerca de tal vez alguna vez que te asustaron? Porque tú decías que en vacaciones te ibas al campo con tus Sí, sí, iba abuelitos. a vacacionar con ellos y pasábamos siempre las vacaciones en la escuela, en el campo prácticamente, porque por parte de mis abuelitos tenían finca y todo, entonces pasábamos el campo en las vacaciones. Pero en relación al duende específicamente, historias sí de otro tipo que nos contaba mi abuelito y que se escuchaba cosas por Por el ahí campo mismo así, también. pero no en relación a los duendes, eso sí. Ok. Bueno, pues sin más ¿Quién sabe? comentarios, si ustedes saben algo de duende, pues ahí Sí, justamente esta historia está relacionada con lo que te decía, que lo que les gusta a los duendes, en este caso a los niños. ya. Esta historia la narra, bueno, la leí de un cuento en donde se desarrolla aquí en Ecuador. Esta historia la contaba a un señor que se lo denominan Camilo. Él les contaba esta historia a la gente por donde vivía en Quito. Le comentaba a todos, como decía la gente, que era para infundirles miedo, pero él decía que es una historia personal que él prácticamente vivió y que realmente no fue muy bonita, que digamos, no es un recuerdo lindo. Entonces, eso les voy a contar el día de hoy. Esta historia comienza cuando Camilo tenía 10 años de edad. Él en ese entonces vivía en Santo Domingo de los Áchilas, en un pueblo bien alejado, un pueblo bien rural, lejos de la ciudad. Él comentaba que él desde pequeño trabajaba en ese entonces, él no estudiaba, no tenía amigos prácticamente, solo se dedicaba a la vida del campo con sus papás y los trabajadores que vivían ahí. Él decía que su niñez fue prácticamente dura, no tenía tiempo para jugar, ya que su papá tampoco no le gustaba que perdiera el tiempo, porque decía que los hombres se hacen con sudor y trabajo.
La única vez que él tenía prácticamente un momento para disfrutar era cuando se iba lejos de su casa, por los platanales, a imaginarse sus jueguitos. Y cuando en fin de año, desde el 31 de diciembre, salían a la ciudad, rentaban una habitación, un cuarto allá, para poder disfrutar de los festejos de fin de De año. las fiestas, ¿no? Que siempre se dan en los pueblos, o sobre todo en los pueblitos más grandes. Sí, sobre todo lo que es aquí, tenemos la costumbre de lo que son las viudas, no sé si solo aquí, también en otros lados. Creo que a nivel de Latinoamérica, Ecuador es los únicos que Es que hay los viudas. hombres se disfrazan Los de mujeres, de viudas, de y, viudas. ajá, y empiezan a hacer sus programas y todo eso. También lo que es la quema de monigotes, luces, también inclusive decía que llegaban con los mecánicos y que habían personas que se disfrazaban de ciertos personajes que estaban en En ese auge. momento. Eso. Exacto. Entonces esa noche, tanto su mamá como su papá y Camilo decidieron ir a la ciudad. Disfrutaron de todas estas festividades, de los monigotes, de las fugas, de todo. Él estaba contento porque prácticamente no salían de su pueblo y era algo novedoso para él. Y para su papá también, porque en ese entonces el papá se dedicaba bastante a la bebida. Él decía que eran los vicios más grandes de su papá. Entonces su mamá y Camilo fueron aproximadamente a la 1 de la mañana a descansar al cuarto, pero sin su papá. Entonces su mamá y Camilo, o sea, la mamá de Camilo intentó hacerlo dormir a Camilo para poder ir a buscar a su papá. Camilo como que se durmió, pero en sí no descansó bien y al momento en que su mamá quiso salir, se volvió a despertar. Su mamá le dijo que iba en busca de su papá, que lo esperara ahí por si él regresaba. Cosa que Camilo sabía que no era cierto, porque su papá no era quien dejara la bebida con facilidad. Entonces no se durmió con esa inquietud, quedó despierto, eran las 2 de la mañana, las 3 y su mamá no regresaba, ni ella ni su papá. Entonces el armado de valor puso su chompita y dijo que iba a salir a buscar a su papá. A las 3 de la A mañana. las 3 de la mañana, en esa oscuridad. Justamente las 3 de la mañana. Justamente la hora. A las 3 de la La que mañana sucede siempre todo. pasa algo. Siempre dicen que es una hora media rara, media extraña. Sí, siempre se desenvuelve algo de esa hora. Él salió y tenía que atravesar por un lugar donde había bastantes árboles. Estaba atravesando por estos árboles y de repente vio algo que le llamó la atención. Él decía que en la copa del árbol había algo como un sombrero, que era como un sombrero de los mariachis, de esos grandes. Entonces le llamó la atención y quiso subir para quedarse con el sombrero. Pero dentro de él comentaba que había algo extraño, que no se sentía como que seguro y como que tenía un poco de miedo, porque en esa hora hay algo que veía así como que extraño, sí era desconfiado. A las 3 de la mañana cualquier cosa se va a hacer extraña. Oscuro, todo en silencio, Sonidos extraños. aunque no sean nada, pero el movimiento de los árboles lo que se imagina. Pero bueno, Camilo, Pero ojalá lo hubiera imaginado. Sí, lo escuchó. Entonces él, por su curiosidad, trepó al árbol, trepó hasta poder quedar cerca del sombrero. Al llegar al sombrero se impresionó porque no era únicamente el sombrero que había ahí, sino también del sombrero salían unos pies pequeños, unas manos largas, arrugadas, con uñas largas, hasta que de pronto vio una cara arrugada, con unos ojos negros, se los describe súper negros, horrorosos, y unos dientes amarillos. En ese momento sintió tanto miedo que se quedó pasmado. Este hombrecito le susurró algo, pero él por el miedo no le escuchó. Nuevamente, este hombre le dijo algo, pero esta vez ya no le susurró. Esta vez le gritó y le gritó
¿cómo te llamas? En ese momento Camilo se asustó tanto que se soltó de la rama del árbol y cayó inmediatamente. Imagínate Pobre Camilo. cuál sería la impresión tan fuerte de haber visto esa imagen y que parte te hable y te diga algo. Seguramente con una voz súper tétrica. Exactamente. Él no recuerda nada hasta el momento en que escuchó el llanto de su mamá cerca de él. Ahí es cuando recobró la conciencia y se vio que estaba ya en la habitación. Su mamá estaba llorando, él le contó absolutamente todo. Lo llevaron al hospital porque inclusive había tenido fracturas por tremenda caída que se había pegado. Al día siguiente, esa noche, no pudo dormir absolutamente nada. Imagínate, después de haber visto esa imagen, su mamá tuvo que consolarlo porque no tenía calma para poder conciliar el sueño esa noche prácticamente. Al día siguiente, regresaron a su pueblo. Y con el pasar de los días, su mamá le dijo que estaban seguros, que ya no estaban en ese lugar, que no le iba a pasar nada. Entonces como que se fue olvidando la situación y también por el hecho de que se acercaba su cumpleaños. Y le tenían planeado una fiesta. Sus papás invitaron tanto a sus tíos, a sus primos para festejar su cumpleaños y a pesar de que él estaba fracturado con su yeso, lo disfrutó, jugó todo el día. Al llegar la noche, todos regresaron a sus casas y Camilo se quedó solo, pero con los regalos que le habían dado. Empezó a abrir cada uno de ellos hasta que le llegó un regalo súper extraño, pero le llamaba tanto la atención porque una no tenía tarjeta y otra no tenía otro regalo. Prácticamente era una tela negra sucia. Entonces él decidió abrirla y se encontró un montón de canicas. Y le llamaron tanto la atención un simple regalo que, o sea, se le hizo extraño, pero se enamoró prácticamente de las canicas. Jugaba día, noche, desde que las encontró. Jugaba día y noche, tanto que sus papás se llegaron a extrañar y le prohibieron jugar. O sea, ya era un punto de obsesión de jugar a cada rato. En cada momento, o sea, ya no, inclusive decían que había dejado hasta de comer por estar pendiente de las canicas. Ok. O sea, llegó un punto prácticamente obsesivo de jugar con ellas. Esas canicas, pues, venían con algo más, ¿no? Claro, para que le cause tanta obsesión, o sea, a pesar de que tenía otros regalos, Se fijó en las canicas. Exactamente. Sus papás le botaban las canicas, su papá sobre todo, le botaba las canicas lejos y decía que él curiosamente al día siguiente al lado de su cama encontraba nuevamente las canicas en la misma tela. Él pensaba que de pronto era su mamá, pero por las peleas que habían entre los dos, se dio cuenta que no. Como que se le hizo un poco extraño, pero como es un niño, no le tomó la importancia de vida y siguió con su vida. Se escapó. Exacto. Se escapó de su casa inclusive para poder ir a jugar. Se fue a un bosque cerca del río para jugar con las canicas. Estuvo toda la tarde, juega y juega con sus canicas. Y eso decía que él hacía un círculo y en el centro colocaba todas las canicas y lanzaba una a una. Cuando de repente una de estas se alejó tanto, tan cerca del río, que fue a buscarla y, para sorpresa de Camilo, alguien le devolvió la canica. Este no era una persona normal, sino que fue alguien que sacó una mano larga, con uñas largas y arrugadas, y se acordó de esa cara que vio en el árbol, que era la misma. Y esta vez le ofreció las canicas y le dijo: ¿te gustó mi regalo? Y ahí es cuando él se quedó pasmado, pero esta vez no fue como que tan terrorífico. Esta vez fue un poco más amable. Amigable. Con Camilo. Y lo invitó a jugar. Camilo, como
cualquier niño que deseaba jugar con alguien más aceptó, tanto que pasaron todo el resto del día jugando, riendo y con las canicas para un lado y para otro. Hubo tanta conexión con el duende que lo empezó a llamar su hermanito. Tanto él como el duende decían que eran hermanitos. Como él tampoco eran ni hermanos ni amigos, era el perfecto compañero. Su mamá se empezó a preocupar porque veía por la ventana cómo Camilo jugaba solo y hablaba prácticamente solo. En ese momento ella decidió llamarlo y preguntarle con quién era que estaba hablando. Camilo le dijo que era su hermanito, como lo llamaba. Y como previamente él ya le había comentado lo que había visto en el bosque, sabía que se trataba de un duende. Y ellos sabían que el duende no era alguien real. Por eso le comentó y le dijo, no confíes en el duende, aléjate de él, que quiere hacer daño. Pero él estaba tan obsesionado y solo veía lo bueno de él Es que hasta ese momento el duende no había dado ninguna señal de ser malo. Bueno, al inicio que le mostró y le dijo de esa forma, le preguntó cómo se llamaba, pero hasta ese momento, ¿por qué le iba a tener miedo? Si era su compañero de juego. Claro, prácticamente él solo veía el lado bueno de él. Es que no tenía otro lado para ver, pero la mamá, al ya tener experiencia y al conocer las historias que se dicen, pues que se conocen ahí en el campo, ya sabía lo que podía pasar. Sabía que no iba a terminar y tenía razón. Por eso siempre hay que hacer caso a la mamá. Sinceramente. Porque ya se la saben todas. Después de esto, Camilo, bueno, más bien sus papás, estaban tan preocupados por él que decidieron amarrarlo a su cama para que no pudiera salir, porque tenían miedo. Ellos se fueron de ahí y Camilo estaba amarrado en su cuarto cuando de pronto llegó su hermanito, es decir, el duende. Lo llegó a buscar al ver que ya no salía. Claro, lo llegó a visitar. Cuando lo llegó a visitar, Camilo estaba bien, estaba contento, pero no le gustó. Exacto, pero ya no le gustó la actitud que tomó, porque el duende ya no era bueno. Esta vez, mientras Camilo estaba acostado en la cama, el duende se subió encima de él. Y Camilo se comenzó a asustar porque empezó a sentir dolor y la presión de que no dejaba respirar. Y él empezó a gritar, bájate, me haces daño. Y el duende, en vez de quitarse, empezó a reírse de una manera no tan agraciada y a decirle que esta vez iban a estar juntos para siempre. Chicos, espero les esté gustando este episodio. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse. Solo eso. Y ahora continúa el video. Ahí fue cuando Camilo empezó a asustarse de verdad. Empezó a gritar, a llamar a su mamá, a pedir auxilio. Gritó tanto que su mamá lo logró escuchar. Llegó su mamá y al ver esa escena, ella trajo agua bendita, empezó a botar agua bendita. Dice que prácticamente ese momento eran solo rezos, gritos, lamentos y la mamá botando agua bendita para que el duende se fuera y poder salvarlo a su hijo. Era una escena prácticamente diabólica. Exacto. Él dice que después de esta situación ya no llegaban ni doctores a revisarlo, nada, sino que esta vez llegaban espiritistas, padres, chamanes, todas las personas que pudieran ayudarlo a eliminar a esta entidad prácticamente, pero no podía. Pasaron años y él seguía sufriendo con el duende. Lo seguía atormentando. Es que dicen que obviamente son muy caprichosos los duendes y si se ensañan contigo es muy difícil apartarlos. Claro, es muy difícil que se aparten de ti. Por eso él decidió tomar una acción, o sea, tratar de huir de ahí porque no tenía vida. Él decía que el duende llegaba a las 3 de la mañana y se iba a las 3 de la tarde todos los días, visitándolo, molestándolo y tratándoselo de llevar prácticamente.
Entonces él tomó la actitud, o sea, la forma de querer huir ahí para escapar del duende. Ya no quería saber de él, solo quería poder respirar tranquilo, dormir tranquilo, tener una vida normal. Para ese entonces él decidió llevarse sus cosas, tomar los ahorros que tenía, salió a la ciudad después de que el duende le dio su última visita. Salió a la ciudad, a Santo Domingo, a la ciudad, y luego de ahí se embarcó nuevamente, tomó un autobús para Quito. Huyó de Santo Domingo con la esperanza de alejarse totalmente del duende. En el transcurso de lo que iba del viaje, este bus para en una estación y él comenta que en la copa de un árbol lo vio nuevamente. Y es cuando empezó a erizarse nuevamente y a sentir ese miedo de que nunca se iba a librar de él. Pero el bus partió. No fue mucho el tiempo que estuvo parado. Partió. El duende solo alcanzó a gritarle una frase que él en ese momento no le tomó importancia porque lo único que quería era alejarse de él. Pasó el tiempo. Camilo empezó a trabajar en una panadería en Quito. Llevaba varios años trabajando ahí. Tanto que se enamoró de una chica que al lado de la panadería su papá tenía una peluquería. Él se enamoró de ella y terminó casándose a los 18 años. Jovencito. Sí, joven. Armó su familia, tuvieron un hijo, al cual le llamaron José. Él prácticamente tenía una vida hecha, tranquila, llena de amor, su linda familia, ya todo lo que quería prácticamente. El duende ya no existía. Ya no existía en su vida. Por fin se había librado de... Por fin se veía, ni se acordaba. Estaba tan feliz, pero con el pasar del tiempo notó que su hijo empezó a tener una actitud extraña. Ya no comía, lo veía como que triste, preocupado, con miedo. Le preguntó a la esposa inclusive que por qué estaba así su hijo, si sabía cuál era la razón. Ella le decía que de pronto era porque ya no jugaba tanto con él, que le debía tiempo a su hijo y que con eso tal vez él volvía a ser normal, volvía a estar todo bien. Él lo atribuía a su trabajo, porque había tenido que hacer bastante trabajo ahora en la panadería. Pero se acercaba el cumpleaños número 5 de su hijo y decidió comprarle algo especial. Compró uno de esos anillitos de dulce. Que te pones y viene un caramelo encima. Exacto, te lo comes. Tampoco era tan especial que digamos el regalo. Para él era así, porque para los niños, bueno, cualquier cosa, una golosina. Está un poco jodido, Camilo. Llegó, estaba sentado en la sala y lo llamó a Camilo y le entregó su regalo. Él lo recibió, pero como que no lo vio tan emocionado, ni tan contento, ni que tenga una actitud diferente a la que normalmente venía trayendo. José se fue y Camilo se quedó preocupado, se quedó con la intriga de que algo no está bien con su hijo. Así que ya decidió... Pero ni por aquí. Ni por aquí todavía pensaba algo malo. Lo que iba a pasar. Decidió ir a su habitación y al llegar a su habitación no estaba José. Él se sentó en su cama y lo llamó. En el momento en que él estaba esperando que llegara José, sintió que él se acercaba por la espalda y le tomó la mano. En ese momento Camilo ya no sintió que era la mano de su hijo. Sintió una mano fría, arrugada, con uñas largas, tanto que le dio miedo volver a regresar a ver. Al momento en que él regresó a ver, se volvió con esa imagen al que él había oído por tanto tiempo, esos ojos, esa misma mirada, esa cara arrugada. Tanto que fue el susto que él le gritó: lárgate de aquí, no me vas a llevar, déjame. El duende se rió, se pegó la carcajada más escalofriante del mundo, sin pensar lo que le iba a decir. En ese momento el duende le dijo: no he venido por ti, ahora tengo un nuevo hermanito y no me vas a apartar.
En ese momento le metió prácticamente fue un frío terrible, un escalofrío que recorrió el cuerpo de Camilo cuando los dientes del duende vio el anillo que había regalado su hijo y que estaba lleno de sangre. Ahí fue cuando él se lamentó no haberle prestado atención a la frase que le dijo Dios. Ahí prácticamente logró acordarse de esa frase. ¿Y qué le dijo? Él le dijo, llegará el día en que lamentarás haberme dejado porque tendré un nuevo hermanito y no te va a gustar. Desde entonces Camilo cuenta su historia e inclusive a los niños les dice, ten cuidado cuando estés jugando porque ten cuidado cuando estés jugando solo porque tal vez no estés. ¡Hijo de madre! Desde El ese- duende nunca se olvidó de Camilo. Nunca, prácticamente Solo esperó el momento adecuado. para vengarse. Claro, porque prácticamente ya no lo podía llevar a él. Ya era un adulto. Pero se cobró que no se haya ido con él. Se cobró con lo que más quería. más querido en su vida. Claro, porque se dicen que los hombres son súper caprichosos. Yo lo quería a él, aunque no lo obtuvo, pero se llevó a alguien que quería. Y aunque pasó muchísimo tiempo, ¿no? O sea, dicen, leí también que los duendes viven 500 años. ¿En serio? Sí. Imagínate la cantidad de duendes que hay. ¿Cuánto tiene? Claro, ¿no? Pero esta historia que acabas de contar es muy popular en Quito y supongo que también en Santo Domingo. O más en Quito. Más en Quito, porque él le contaba cosas en Quito. Bueno, Y a la gente, y eso decía que la gente lo contaba para asustar a los niños. Pero él decía que era la historia que él vivió y prácticamente se lamentaba el hecho de que ya no tenía esposa ni su hijo por esta situación. perdió obviamente a su hijo, el donde se lo llevó. Que a su Después de esposo, eso, él se dedicó al alcohol. al alcohol, Como única manera como de. su papá. Única manera también de poder evitar tu hijo, ¿no? Porque imagínate Única que le forma pasen de- eso a tu hijo. Y obviamente con la culpa de que haya dicho, fue mi culpa, porque yo estuve con el duende Claro, y él me nunca quería a mí. me quería a mí y al final se fue llevando a alguien inocente. Y ahí, obviamente, la locura. Claro, por eso se iban los niños. ¿Y qué fue de Camilo? O sea, se dedicó al alcohol, perdió a su esposa, Perdió su familia. su familia y se dedicó Únicamente al alcohol y a contar esta cosa. O sea, Camilo existió. Existe. Y esa historia que contaba se volvió una leyenda. Claro. Es una de las tantas leyendas de los hombres que hay. Porque también hay varias historias de los hombres. En un caso, escuchaba yo que comenté alguna vez que colocaban inclusive específicamente de quien no lo sé, en forma de cruz detrás de las puertas, detrás de las camas, para que no se aparte del agua bendita que nunca faltaba en las casas. Porque el agua bendita Es que se antes- libraba de todo mal. Antes la De gente, todo mal. sí o sí, el agua bendita, porque estaban preparados. Sí. Es que con tanta leyenda también que antes, chuta, te decían algo del duende después de Diablo, después de Mariangula, Mariangola, de ¿qué más? de los espíritus, de la Este, llorona. ¿Quién no, esa pobre gente que no iba a estar con una caneca de agua bendita? El agua bendita es lo que más se acababa. Pues lo que más se acababa y chuta, se acababa y de una a la iglesia que el padre otra vez Por eso la la gente bendiga. también era bien, o sea, súper Devota, creyente, devota. para todo esto de cuestiones religiosas, Dios, tratar de defenderse de esa manera. Pero tú qué crees, mi amor. ¿Tú crees en la historia? ¿Tú crees que existen? Sí, yo creo que sí, porque si no tampoco no existiera, hasta el día de hoy existen historias de gente que cuenta, te decía que pasan por los ¿cómo se llama? Por el campo
donde hay bastantes sembríos, dice, la gente suele pasar y les avientan piedras. Y dice que no a lo alto, sino como que a los pies les dan las piedras, les botan piedras y lo atribuyen a los duendes. Hay varias historias, inclusive hay un señor que decía que para poder pasar el bosque o el parquecito, que hay un parquecito ahí, para que no lo molesten los duendes, para que no lo asusten, él les dejaba caramelitos como ofrenda, porque sabía que en ese lugar había duendes. Era la única manera de que no le hicieran travesuras o no molestaran, porque había gente que dice que se obsesionan tanto con ellos que los siguen y se van con ellos a su lugar, Sí. a su Los llevas a tu casa para sin que- saber. sin saber. Porque si no crees en ellos, como dije al inicio, si no crees en ellos, se molestan. Y empiezan a seguirte y a molestar. Claro, hay varias historias de decía, este señor decía que él le dejaba eso a los duendes, los caramelos a los duendes, porque él había escuchado que el esposo de un amigo de él se había llevado un duende a su casa y no la dejaba en paz, le robaba las cosas, las asustaba, la molestaba y les había costado tanto poderlo sacar de la casa. Y eso acudiendo a padres y a tanta gente que les pueda ayudar a sacarlo, porque no es que cualquier persona lo puede sacar. Dicen que si quieres saber si tienes un duende en tu casa, hay dos formas. ¿Con cuáles? Primero, si se te están perdiendo cosas que tú estabas seguro que las dejaste en un lado y no las encuentras, esa es una señal de que puede que hay un duende. Y la segunda es que si empiezas a oler aparato y no hay nadie que esté fumando, ese es otro. Así que mucho cuidado. Si tienes tal vez estas dos señales en tu casa, a lo mejor un duende. Sí, ¿Sabías esto? No, eso no lo sabía para nada. Eso fue lo que poco leí, porque como a mí estas vainas no me gustan. Pero la respeto. siempre, sí, yo lo respeto bastante. Incluso aquí tenemos un duendecito. Es mi pana y ahí siempre está de estar en mis otros videos. Obviamente es que te dice, respeta, creas o no creas, respeta. Bueno, mejor cree que sí existe. Ellos no te molestan, siempre solo quieren divertirse. Y cuando faltas alguna de estas formas que te digo, el respeto, o que dudas de su existencia, pues puede que se molesten. Sí, muchas de las cosas se dan así justamente más que todo, por burlarte. Y por burlarte, o sea, y tomar las cosas como que al juego. Yo sé que muchas de las veces uno trata de buscarle sentido a las cosas de esa manera. Sí, yo soy una de esas personas. Burlándote como para evitar, y a veces No, terminas. yo no me burlo. No, hay gente que sí se burla justamente para Sí, evitar sí. el miedo, ¿no? Inconscientemente. Pero los resultados es Existen películas, ¿no? sí, películas. Sí, hay películas de viejas, ¿verdad? Yo la única que me Actualmente no he acuerdo visto. es la de una de Estados Unidos, creo que es ese duende que está vestido de verde, una cara, Sí. pedazos. Como la típica que prácticamente lo describen así. ¿Tú viste esa película? Sí, ¿De qué trata eso? prácticamente es una película de terror donde el duende trata de recuperar su tesoro porque Ese es otro tipo de duende. una vasija llena de monedas de oro. Estos chicos tratan de, bueno, prácticamente se roban monedas de oro y él los sigue, los persigue, o sea, les hace un montón de cosas para poder recuperar sus monedas, pero terminan mal. Bueno, pues obviamente yo no la vi porque nunca me gustaron las películas, hasta ahora me gustan las películas de miedo. Y aprovechaba para ver películas de terror, sobre todo en época de es donde más las pasaba. Es verdad, estamos en época de Halloween, estamos en octubre y el día más importante del mes. ¿Tú sabes cuál es? Un poquito antes. Es mi cumpleaños. Sí, es su mes. Pero
este mes muchos canales de YouTube y muchos creadores de contenido aprovechan para hacer especiales durante todo el mes, porque es el mes grupo. Sí. Podríamos hacer un especial. Y este puede ser es el episodio 2 del especial. Exacto. Bueno, Sería algo así. el Algo así. episodio 1 prácticamente sería, porque Bueno, tendríamos que coordinar a ver cómo podríamos hacer. Pero ¿Cómo lo podríamos hacer dejas? episodios especial Halloween. Claro. Para eso necesitamos que nos comenten en los siguientes episodios qué quieren ver, qué quieren que les hablemos, de qué tema, qué les gustaría especialmente el día de Halloween, como especial principal. Les comentemos qué historias quieren que les cuenten. Algo suave. ¿Sabes qué? Como para gusta que esté fuerte nuestro especial. Sí, tú, a ver, dentro de todas estas cosas que a ti te gusta leer y escuchar, ¿qué puedes decir que es lo que más te Que hablamos entonces de las posesiones, todo lo que tiene que ver con los exorcismos y Ouija. la Ouija, claro, la Ouija y todo este tipo de No juegos creo. que inclusive dicen que son como para comunicarte con mente. ¿Tú sí te atreverías aquí ponerte a jugar? De pronto. No, pues la haría solito, porque yo no creo me podría hacer eso. Aunque sí es complicado, porque Sí, o sea, sí se ha escuchado sí. historias Súper, no. sí, Mejor bueno, por esa parte mejor no. no Porque nombremos. si no tengo, claro, porque si no tengo experiencia. Y obviamente, y lo que dijiste tú en el primer capítulo, que a veces hay almas que están buscando mismo ayuda o algo y por A o B termine. Este podcast es de solo contar historias así suaves. No intentarlo. No intentes. Esto no lo intentes en casa. Severa recomendación e intentar comunicar a menos que tengas experiencia en ese tipo de situaciones. Sí. ¿Sabes qué? También lo que se me estaba ocurriendo es traer gente. Bueno, a que cuente sus historias. Sobre todo gente mayor, que es la que más. Podríamos hacer incluso. Así también, si alguien quiere contarse, podríamos entrevistarlo y vía online y que pueda salir en un capítulo de nosotros. O a su vez nos envían su historia anónima y también la contamos. Cualquier cosa que les haya pasado extraño, que les guste escuchar, tal vez alguien más tiene una historia parecida a la suya, como que se arma un poco más y se ven las coincidencias en este tipo de cosas o actividades paranormales. Chuta, van a estar fuertes, creo, los próximos episodios. Sí, eso vamos a ver. Todavía no tenemos específicamente qué va a ser el próximo, pero para el propio día de Halloween sí vamos a buscar una historia fuerte. No voy a traer agua. Agua borrachar para poder aguantar eso. Así que creo que eso es todo. Eso es todo por el momento, chicos. Si tienen alguna otra historia que deseen comentar acerca del duende o de otra situación, otra entidad paranormal, alguna cosa extraña, nos dejan sus comentarios. Hemos estado poniendo por aquí el Instagram, nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, nos puedan comentar y así vamos a armar una comunidad que nos comenta sobre esta situación. Y compartan, si quieren compartirlo, pueden compartirle a sus amigos, a su familia, para que digan y opinen si es verdad esta historia. Si existen más historias, ¿sí? Si se nos pasó algo por alto. Y eso. Eso sería todo. Encantados de un episodio más con ustedes. Gracias y buenas noches.